Muchas gracias a todos los participantes, a País Circular, por esta excelente oportunidad de ir viendo cómo está funcionando, sobre todo las licitaciones que los sistemas de gestión han elaborado y diseñado y han pasado por una extensa autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y también por un extenso diseño del plan de gestión que el Ministerio de Medio Ambiente tenía que aprobar. Aquí quiero presentar, primero que todo, a Carmen Gloria, gerente comercial de Starco de Marco. Un aplauso para ella, por favor. Isidro Perea, gerente general de Recicla Más, todos muy conocidos por todos. Felicidades. Bueno, y Pedro Bulnes, gerente general de Rembre, ¿cierto? Todos grandes personas que han trabajado continuamente hace muchos, pero muchos años por el reciclaje, la valorización y la recolección de distintos tipos de productos prioritarios. Y bueno, como este tipo de panel lo diseña, le vamos a dar el paso a Carmen Gloria para que exponga no más allá de 7 minutos, ¿cierto? Así que adelante. Hola, bueno, como Starco de Marco, contarles que Starco de Marco, nosotros como organización ya llevamos más de 40 años de experiencia en el mundo del reciclaje del residuo domiciliario y ya hace más de 10 años venimos de alguna manera incursionando en el mundo del reciclaje a través de varios pilotos, a través de asociaciones municipales. Y también en los mismos procesos de licitación de los municipios, nosotros también hemos ido adquiriendo experiencia durante los años anteriores, justamente para ir preparándonos a lo que de alguna manera se venía a venir con esta implementación de la Ley RED. Y de alguna manera toda esa experiencia la fuimos volcando en este primer año de la Ley RED, en donde en este proceso nosotros hemos participado en varias licitaciones durante este primer año. Estas 34 que hemos participado, nosotros entendemos que principalmente han sido a través del sistema de gestión Resimple, en donde nosotros hemos tenido una participación bastante activa, pero estas licitaciones están pensadas desde el punto de vista del residuo adjudicado. Por lo tanto, en 34 residuos adjudicados en diferentes municipios, nosotros nos hemos adjudicado 14. Un 41% que demuestra de alguna manera la motivación y las ganas que tiene Starco de Marco de estar presente en este gran proyecto de la Ley REP, en donde ya estamos en operación en varias comunas de Santiago. Estamos en operación en la misma comuna de Santiago, en Conchalí, en Renca, en Providencia tenemos operación y próximamente en Cerro Navia. Nosotros ayer comenzamos la operación en Viña del Mar y los próximos meses estaríamos comenzando en Coquimbo, Viña del Mar y Curicó. Por lo tanto, esto muestra de alguna manera el compromiso que Starco de Marco tiene con esta ley. Este primer año a nosotros nos ha significado principalmente muchos aprendizajes que me gustaría mostrárselos en un pequeño gráfico para explicarlo qué es lo que nos ha venido pasando en este primer año. Asumamos de que generalmente en estas licitaciones hay mínimos garantizados, que si nosotros supusiéramos en un escenario en que nos vamos a recolectar solamente este mínimo garantizado, quiero explicar que son solamente cifras ilustrativas. Aquí, por favor, el tema de los valores no es solamente para dar el ejemplo. Yo tendría que, para cubrir los costos, por ejemplo, ir a un valor de kilo de 1.000 pesos. Sin embargo, yo puedo ser un poco más optimista en esta proyección de recolección de kilo y eventualmente puedo ir a un precio mucho más competitivo que este mínimo garantizado. Pero también puedo ser mucho más optimista e ir mucho más agresiva y eso me hace obviamente bajar este valor por kilo. ¿Qué es lo que nos está pasando en la realidad? Que finalmente los kilos reales son más bajos que los recolectados. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que finalmente esta brecha que se produce, porque obviamente si yo me gané la licitación porque fui con el precio más barato, y esta diferencia que se produce con lo real, efectivamente ese costo o este mayor costo lo termina absorbiendo el gestor. Que a nuestro juicio, y de acuerdo a nuestra visión, creemos que ese mayor costo debiese ser absorbido de alguna manera por las
empresas que tienen que cumplir la ley y no traspasar este riesgo finalmente al gestor, que la idea es que sea parte de la solución y no sea un problema, porque finalmente pueden haber empresas pequeñas en donde este escenario le puede incluso significar la quiebra. O sea, en el fondo, hacer un supuesto muy optimista puede ser que lo complique. ¿Qué es lo que nosotros creemos en esta situación? Es que este mayor riesgo, producto de esta incertidumbre de que finalmente nadie sabe cuántos kilos son los que se van a recolectar, es generar alguna forma de ir mitigando este riesgo. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que creemos que pudiese ser? Aquí estas son ideas, esto yo creo que se tiene que ir discutiendo para ir mejorando esta normativa o la forma en que se están licitando finalmente, es, por ejemplo, ir definiendo tramos, ¿ya? Ir definiendo tramos de toneladas mensuales en donde uno efectivamente puede fijar un precio con el que uno obviamente va a participar y va a ir a competir finalmente con el resto de las compañías. Y finalmente el sistema de gestión pueda definir ciertos tramos de descuento de acuerdo a estos tramos. Obviamente esto puede mitigar el riesgo, ya que yo voy a poder ir costeando de acuerdo a estos tramos y más o menos poder ir absorbiendo de mejor manera este riesgo que hoy día tenemos. Eso, en general, es lo que nosotros creemos que pudiésemos ir mejorando, porque finalmente aquí uno de los mayores aprendizajes tiene que ver con esta apuesta que hace la empresa frente al potencial que nosotros vamos a recolectar. ¿Con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con procesos de licitación de muy escasa información. Generalmente lo único que sabemos son las casas que se están licitando, los edificios, los volúmenes en el sentido de los kilos garantizados, y nosotros creemos que aquí efectivamente tiene que haber una forma de disminuir este riesgo dada la incertidumbre de los volúmenes a recolectar. Otro de los aprendizajes que hemos tenido también pasa porque generalmente en mi mandante había sido el municipio. Hoy día hay una relación tripartita que finalmente es municipio, SIC y gestor, lo cual creemos que claramente tiene que seguir avanzando este trabajo colaborativo. Por lo tanto, ahí efectivamente un desafío justamente ir profundizando eso. Lo otro que también va muy asociado a la incertidumbre del volumen es que nos hemos encontrado también con fuga de materiales. Nos encontramos con recolectores no autorizados, en donde efectivamente ahí nosotros creemos que debiese existir una mayor fiscalización para poder asegurar esta proyección que de alguna manera el gestor realizó, y finalmente nos encontramos con otro riesgo porque finalmente te impacta finalmente en los volúmenes a recolectar. También en el caso nuestro como empresa, al ser una empresa de muchos años, toda la documentación, todos los antecedentes, por lo menos se nos han solicitado físicos. Creemos que también hay una oportunidad para simplificar y digitalizar el proceso de licitación. Así que, justo. Muy bien, excelente el tiempo, pero preciso. Muchas gracias por tu exposición. Le damos la palabra a Isidro ahora por sus palabras de 7 minutos. Vale, muchísimas gracias. Un gran saludo a todas y todos los que están acá presentes después del cafecito. Espero que estén con hartas ganas de escucharnos a nosotros. Bien, gracias también a País Circular por esta notable concurrencia y este notable foro. Bueno, vamos a empezar con presentarles que somos parte del grupo INSER. Es un grupo que lleva 40 años de sustentabilidad en gestión de servicios medioambientales. Estamos hablando, por ejemplo, que el grupo INSER es parte del consorcio Santa Marta. Entonces, cuando uno habla del consorcio Santa Marta, uno dice, ¿cuántas toneladas serán? 120.000 toneladas al mes. Eso es lo que recibe Santa Marta mensualmente. Y es un número que, claro, cuando uno empieza a ver los números que hemos visto durante este foro, son números bastante grandes. Dimensión, una empresa que hace gestión de residuos domiciliarios en más de 30 comunas, con 4.200 personas trabajando y más de 1.000 equipos móviles. Y a eso se le suma también servicios industriales, residuos hospitalarios, residuos peligrosos. Y aparecen estas dos empresas que básicamente lo que hizo el grupo INSER aquí fue empezar a visualizar que venía la ley REP. Y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser parte
de los productos prioritarios de la ley REP, y fue así como dijeron, viene envase y embalaje, viene neumáticos, y por lo tanto nosotros queremos ser partícipes, no tan solo recogiendo los residuos y llevándolos a disposición final, sino que también dándole una segunda vía, y en este caso incluyeron inversiones tanto en envases y embalajes como en neumáticos. En particular, a mí me toca estar a cargo de Resur y Recicla Más, cuyas líneas de negocio son las siguientes. Recolección selectiva, nosotros estamos hoy día participando en recolecciones selectivas de las licitaciones de los sistemas de gestión. Tenemos también una planta de clasificación que recibe 500 toneladas mensuales. Hoy día estamos construyendo una segunda planta que va a triplicar este volumen. También tenemos compraventa de materiales reciclables, es decir, compramos materiales que otros segregan, tanto para la venta nacional a valorizadores como para la venta en el mercado extranjero. También tenemos servicio de reciclaje en eventos masivos, lo cual quiere decir que cuando usted tenga una fiesta, páselo bien, pero recicle. Entonces ahí estaremos nosotros también en ese servicio. Y tenemos una línea de valorización de neumáticos fuera de uso a través de Resur, que significa la disposición sustentable de neumáticos fuera de uso y también de la trituración para la posterior venta de estos gránulos para volver a meterlos al mercado. Entonces, claramente aquí el Grupo INSER dijo, está perfecto, tenemos un gran tamaño en recolección de residuos domiciliarios, un gran tamaño también en la parte industrial y en la parte de recolección de residuos domiciliarios, pero también queremos meternos de lleno a lo que es la economía circular y lo que es, en este caso, todo lo que tiene que ver con negocios a propósito de la ley REP. Entonces nosotros queremos ser un actor súper importante en lo que tiene que ver con negocios de la ley REP, y Resur y Recicla Más nacen con ese propósito, con el propósito de dar soluciones, en este caso, a la problemática REP, que es todo lo que hemos visto durante estos días y que tiene que ver básicamente en cómo, al final, cuando un gestor tiene que hacerse cargo de recoger, de pretratar, de valorizar, queremos nosotros estar presentes ahí. Y es así también como hemos estado en recolecciones selectivas, no hemos ganado estas recolecciones en Colina, Lo Barnechea, en Las Condes, Peñalolén, en Buin, en Pudahuel prontamente y también en Concepción. Estamos invirtiendo también en tecnología, como ustedes pueden ver ahí, a un recolector de vidrio, en este caso un recolector automatizado que está en la comuna de Ñuñoa. Y la idea es seguir creciendo a medida que los sistemas de gestión vayan tomando más geografías, vayan teniendo más convenios con municipios y participando evidentemente en las licitaciones que van sacando mes tras mes. Nuestra planta de clasificación, importantísimo las personas que trabajan ahí, las expertise que ellos tienen y que hacen que finalmente los residuos que pasen por ahí tengan una mínima cantidad de descarte al final. Lo mismo pasa con nuestra planta de 1.200 toneladas de neumáticos fuera de uso en Resur. Solamente aquí quiero terminar mi presentación para que posteriormente hablemos de todo lo que hablaba en la presentación anterior, de las licitaciones, señalando un tema que es súper importante. No perdamos la oportunidad de soñar y de soñar en que pasemos de esta economía lineal a una economía circular. ¿Y por qué hablamos tan lejano como si fuese un sueño? Porque los sueños al principio parecen imposibles, luego se van volviendo improbables, pero si nos comprometemos entre todos, se van a volver inevitables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isidro, por tus palabras. Y le doy el paso a Pedro Bulnes con sus palabras. ¿Se escucha? Ok, muchas gracias por este espacio. Yo no traje presentación, voy a ser súper conciso. Rembre es una empresa que nace hace 12 años, yo la fundé, pero somos un grupo de personas, yo diría, enamoradas del concepto de la economía circular. La mayoría de los que trabajamos en Rembre lo hacemos por elección. Hay personas que llevan 9 hasta 10 años en Rembre y tenemos solo 12. Eso significa que eligieron este barco que implementa distintas tecnologías para transformar residuos en materia prima y materia prima en productos. ¿Okay? Y últimamente resolvimos en Chile tener la ley REP finalmente, y con lo cual estamos súper optimistas. Y hemos tenido altos y bajos en esto. Nosotros somos una empresa mucho más pequeña, ¿no es cierto?, que los dos que me precedieron. Tenemos un nivel de tonelaje mucho menor,
Pero aún así somos relevantes, por ejemplo, en el mundo del reciclaje de neumáticos. En Antofagasta somos los líderes y reciclamos los neumáticos mineros, estos gigantes. En envase y embalaje somos también separadores, tenemos IRARS en distintas partes, en Punta Arenas, en Antofagasta, en Arica, etc. Hemos adjudicado varias licitaciones y algunas que no hemos adjudicado las hemos devuelto con el costo que tiene eso. Después, si quieren, podemos conversar de eso. Porque nos equivocamos o, como dijo Carmen Gloria, los kilos fueron menores y por lo tanto iba a ser un negocio poco rentable. O, derechamente, perder plata. Y eso no es lo que quiere la ley, no quiere reventar a los gestores de reciclaje. Pero, por otro lado, los SIC tienen que cumplir lo que licitaron, ¿cierto? Entonces, ahí se produce quizás un primer desafío y nosotros nos hemos visto enfrentados y nos hemos puesto colorados y le hemos dicho a los SIC, no podemos seguir. Pero en la mayoría de las licitaciones sí seguimos. La mayoría de las licitaciones sí se han dado los supuestos que calculamos. Esto vale para envase de embalaje y para neumáticos. Y bueno, Rembre está siempre muy enfocada en el cliente industrial. Nosotros vamos donde cada cliente y vemos cuáles son sus residuos y cuáles son sus operaciones. Entonces hacemos un estudio de cuáles son las oportunidades de mejora en torno a la ley REP y en torno a sus eficiencias operacionales. Todas las empresas tienen que ganar plata y ojalá tengan un buen impacto social y ambiental. Nosotros como empresa B eso lo medimos día a día. Estamos certificados hace 10 años como empresa B y realmente nos importa, no es como un check ni como parecer que somos empresa B, sino que realmente nos importa. De hecho, si nos hiciéramos los locos y botáramos el reciclaje a la basura, probablemente la mitad de las personas de Rembre renunciarían y se irían a otras empresas donde persigan su sueño. Nosotros nos machacamos la cabeza todos los días para ver cómo transformar basura o residuos en materia prima. Y esa materia prima en un producto. Y ese producto, ustedes hoy, si van aquí al lado, a Sodimac, pueden ir a comprarlo. Tenemos basureros, tenemos colgadores de ropa, tenemos secaplatos, exprimidores de naranja. Tenemos distintas cosas que uno dice para el día a día. Sí, porque nosotros creemos que la ley REP tiene el sueño de que los humanos podamos ser esa especie que hasta ahora ha fallado al planeta. Nosotros somos esa especie que al reproducirse el planeta está peor. No como las abejas, ¿cierto? Que se reproducen y está mejor. Quizás si ocupamos nuestra potencia intelectual en imitar más a la abeja o a la hormiga, podamos hacer eso. Y ese es nuestro desafío, en eso estamos todos los días. Y por eso vemos con buena cara y con optimismo la ley REP. Porque a pesar de que la ley es imperfecta, los equipos de los SIC son humanos igual que nosotros. Yo personalmente no quisiera estar en uno de esos equipos por lo difícil que la tienen. Y lo digo con transparencia, aquí Isidro sabe de eso, porque en el fondo es muy difícil implementar algo nuevo en un país que no está acostumbrado a innovar, no está acostumbrado a lo nuevo. Aquí en Chile uno trae algo nuevo y se encuentra con 10.000 barreras. Y es así. Estamos acostumbrados a lo mismo y esto viene a desafiarnos. Y a todas las empresas, yo la mitad de las empresas que me topo, les digo, ¿sabes lo que es la ley REP? Y me dicen, ¿REP? ¿Qué es eso? Yo le digo, la ley de reciclaje, tú tienes que reportar, todos tienen que reportar. Y me dicen, no, me estáis vendiendo la pomada. Yo les digo, mira, si queréis buscar, googlea ley REP y si queréis me llamáis. Pero en el fondo yo ya no pierdo el tiempo de decir qué es la ley REP, porque también hay otros que sí hacen la pega y están acá, por ejemplo, y están en distintos foros que también País Circular ha organizado o coorganizado en Antofagasta, en regiones, etcétera, para que las empresas sepan esta nueva regulación. Llegar a las empresas es difícil porque todos estamos como caballitos de carrera viendo nuestro core business. Pero la verdad es que la regulación nos puso a un nivel súper alto, a un nivel europeo, que ojalá lo podamos cumplir y pasar. Yo digo con responsabilidad, por ejemplo, nosotros en Chile estamos más avanzados que Estados Unidos en varias cosas de reciclaje.
ojalá podamos seguir en esa senda, y yo celebro las inversiones que han hecho estos dos grupos ya mencionados, también el otro grupo Ambipar, y otros que han estado invirtiendo en esta ley que va a dejar a Chile un país mejor. Entonces, como dije, no me ha ido en todas las licitaciones bien, pero en muchas sí, y soy optimista. Creo que entre todos los chilenos tenemos que apoyar a la ley para que realmente pueda efectuarse y llevarse a cabo, y que no sea otra ley más que no tiene ecos en el día a día de la gente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y aquí vamos con la pregunta para todos ustedes. La pregunta básicamente tiene que ver con esta teoría a la realidad, del diseño normativo a la implementación. Y quiero un poquito explorar sinceramente la experiencia que hayan tenido ustedes en las licitaciones que los sistemas de gestión colectivo en base a embalaje en el área domiciliaria y los sistemas de gestión colectivo de neumáticos en la categoría A y B están obligados a realizar por ley y por decreto. Y me pudieran dividir un poquito esta experiencia en 3 etapas. La primera es, ¿cómo ven ustedes cuando los sistemas de gestión publican, ¿cierto? ¿Cómo esa experiencia de la publicación de las bases de licitación, cómo experimentan eso? La segunda etapa es durante la entrega de su propuesta, ¿cierto? Las visitas técnicas, las preguntas que ustedes tienen realizar, cómo contestan, y por último, la última etapa, quizás la más importante, la adjudicación, ¿cierto? La entrega de la información, etcétera. Así que te doy la palabra primero a ti. Bueno, nosotros lo que tiene que ver con el proceso ahí de la primera etapa de la licitación, nosotros ya, de alguna manera, bueno, generalmente participamos en la del sistema de gestión de Resimple hoy día, principalmente. Y ellos generalmente publican en redes sociales, entonces de alguna manera la información está como bien pública. O sea, en general, de una u otra manera uno se entera. Y además está en la página web, en donde de alguna manera nosotros siempre estamos consultando las licitaciones que van saliendo. No solamente están las de recolección, están las de los IRA, que son los puntos limpios, qué sé yo. Entonces, de alguna manera uno va definiendo en dónde te gustaría participar. Nosotros también hacemos todo el proceso de pregunta y consulta, ¿ya? Generalmente, como en todas las licitaciones, a veces no se responde lo que uno pregunta, porque eso es bastante común, aténgase a las bases. Pero bueno, yo te diría que nuestro primer desafío fue como la primera licitación, en donde efectivamente las licitaciones en general, como yo comenté en la presentación, lamentablemente, a diferencia, yo tengo bastante experiencia en el mundo municipal, en donde en el mercado público está toda la información, están los requerimientos de cantidad de camiones, está la cantidad de las dotaciones, está la cantidad de los sueldos que uno tiene que pagar, el tipo de equipo que tú tienes que ofertar. Lamentablemente, en estas licitaciones no hay nada de eso, por lo tanto, el nivel de supuestos que uno tiene que hacer es muy alto. Es muy alto. Entonces, eso yo creo que de alguna manera finalmente atenta contra una buena propuesta, porque finalmente tú al hacer tantos supuestos, finalmente lo que tienes que hacer es ir cubriéndote con esos posibles costos que te pueden empezar a salir. Entonces, yo creo que ahí efectivamente es un proceso. También el momento de tomar la decisión con qué equipo vas a trabajar. Porque, como insisto, están abiertos, puede ir una persona con un camión plano, como puede ir con un recolector, como puede ir con un ampli-roll, como puede ir con una camioneta a recolectar. Por lo tanto, también eso es parte de la discusión interna. La competencia también, o sea, nosotros somos una empresa grande en donde el nivel de exigencia de seguridad es súper alto para todas nuestras dotaciones. Por lo tanto, también uno al evaluar un proyecto tiene que considerar todos esos costos asociados a temas de seguridad. Tenemos muchos sindicatos también, por lo tanto, sabemos que la gente, solicitaciones nuevas, son gente nueva que contratamos, sabemos que se van a sindicalizar, sabemos que van... Entonces, claro, todos esos costos uno tiene que de alguna manera ir absorbiéndolo
Y con este nivel de incertidumbre, efectivamente, lo que nos va a empezar a pasar a nosotros, dada esta experiencia de este primer año, es que efectivamente vamos a tener que ponernos mucho más conservadores y eso va a llevar a que finalmente los precios que hoy día nosotros estamos ofertando, lo más probable es que sean mucho más altos. Muchas gracias. ¿Isidro? Yo diría que, complementando lo que dice Carmen Gloria, que adhiero a todo lo que señala, bueno, muchos de ustedes saben que yo fui una de las personas que estuvo en la creación de Resimple. Me tocó mucho ver el tema de las bases de licitación que hasta ese entonces no existían. Y efectivamente, cuando uno pasa por el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, finalmente hacen que las bases sean súper rígidas y que cuando tú quieras cambiarlas tienes que pasar por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo cual hace que las bases sean extremadamente poco flexibles ante un escenario que es súper cambiante. Básicamente porque estamos haciendo en muchas comunas algo nuevo, algo que no existía. Y por lo tanto, cuando uno dice, ya, pero a ver, ¿cuántos camiones necesitamos en esta comuna? Claro, uno puede decir, mira, mete 3 camiones, pero la verdad es que en algunas comunas con uno te basta. Y con otro, los 3 te quedaron cortos y tenés que meter 4 más. Entonces, claro, ese nivel de incertidumbre es lo más complejo hoy día y el nivel de rigidez que tienen las bases es lo más complejo para que las licitaciones sean más competitivas y para que más empresas vayan a estar en estas licitaciones. Yo diría que en la medida que la información sea mucho más clara y que también, por otro lado, la información fluya de mejor manera. Voy a poner un ejemplo que puede hacer que las licitaciones sean más competitivas. Hoy día se recolecta en diversas comunas residuos reciclables a través de las licitaciones, por ejemplo, del sistema de gestión Resimple o también de Giro. Si uno supiera cuánto se está recolectando en cada comuna, cuando uno licita una comuna similar, puede más o menos tener claro de cuántos kilos tú puedes esperar. Entonces uno dice, mira, el nivel socioeconómico de esta comuna se parece a X, la cantidad de personas son X más 10% y por lo tanto yo puedo hacer una regla de 3 simple y saber más o menos a cuántos kilos me voy a esperar. Y eso te puede hacer que tú puedas proponer o puedas también prepararte con los equipos necesarios para esto. La problemática es cuando tú dijiste, mira, yo voy a estar en una comuna que creo que va a recolectar 100 y te das cuenta que esa comuna en realidad son 200, tú tienes que duplicar tu flota. Y cuando son altos camiones eso no es fácil, porque uno no es que tenga camiones esperando en el desocupado, sino que tienes que de alguna manera o disponer de algunos otros que están en algún lado o adquirirlo. Y eso toma tiempo. Y las necesidades de las municipalidades son ahora, sobre todo en periodo electoral. Ustedes se podrán entender que en periodo electoral esto tiene mucho mayor relevancia que en un periodo que no sea electoral. Entonces yo diría que ahí hay un tema que es sumamente complejo para cuando un gestor se mete a una licitación. Tú te metes a algo que no tienes idea de lo que te vas a encontrar. Ese es el punto, que puede ser, como señalaba los gráficos, o más de lo que tú esperabas o menos de lo que tú esperabas. Y por lo tanto, si tú involucraste, por ejemplo, inversiones de 2 o 3 camiones, tú lo que puedes decir, oye, pero en verdad con un camión me basta y sobra porque estoy recolectando 100 kilos diarios. Y eso es sumamente complejo. Entonces, yo te diría que todo lo que se habla acá es que finalmente hay un nivel de incertidumbre muy grande que finalmente ha hecho que muchos de los precios que los gestores pusieron para adjudicarse las licitaciones no sean los adecuados para tener una sostenibilidad económica. Y eso evidentemente va a traer como consecuencia que las siguientes licitaciones van a ser mucho más caras que las actuales. ¿Por qué? Porque tú ya te diste cuenta que las comunas que vienen ahora son comunas que no tienen, en este caso, experiencia en el reciclaje. Y cuando una comuna no tiene experiencia en el reciclaje, las tasas de participación ciudadana son del 20% hacia abajo. Entonces, ahí hay un tema que es súper complejo de abordar y, lamentablemente, esto es una ley nueva, esto es todo nuevo y tenemos que hacer camino al andar. Y ese camino al andar con una estructura tan rígida como la que hoy día es súper complejo para ir adaptándola. Muchas gracias. Pedro. Bueno, dada nuestra experiencia en mercado público, nosotros participamos en mercado público en licitaciones de retiros municipales, pero también en compras de productos
Por ejemplo, nosotros con el plástico reciclado producimos vermicomposteras, la única chilena, a propósito. Todas las demás las traemos de China, con esa huella de carbono. Bueno. Y la verdad conocemos bastante mercado público. Y el mercado público funciona. Tiene defectos también. Pero nosotros entramos a innovar acá y a ponernos una camisa de fuerza sin que nadie nos obligara. O sea, entonces, y tenemos un mercado público que funciona, que es transparente, ¿cierto? Uno sabe con qué precio ganó el competidor. Y eso a uno lo deja con pena, pero tranquilo, si es que perdió. Y si es que ganó, chuta, habré dejado mucha plata sobre la mesa o no. Entonces, es importante esa transparencia. Y ya tenemos el sistema. Entonces, quizás entramos a arreglar un auto que funcionaba. Y que hoy día está validado en todas las regiones, para productos, para servicios. Yo la verdad daría un paso atrás y usaría lo que tenemos que funciona bien, con buenos estándares aprobados por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia. Conversando también de la transparencia y partiendo nuevamente por ti, Pedro, la transparencia en los resultados de los sistemas de gestión al parecer han sido bastante agregados y que generan desconfianza en aquellos gestores de recolección y valorización que están participando por los productos prioritarios. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué le recomendarías a los sistemas de gestión? ¿O por qué tú crees que ellos lo están haciendo? No, ellos están siguiendo la regla. Están en lo correcto siguiendo la regla. Lo que pasa es que las reglas están mal. Por eso a mí no me gustaría trabajar en un sistema de gestión. Lo digo transparentemente porque tengo la suerte de poder hacerlo. Pero tienen una camisa de fuerza que no lo pueden hacer. Y yo creo que eso está mal. O sea, está pensado de una forma en que la transparencia disminuyera la libre competencia, ya al revés. Pero lamentablemente uno no sabe con qué precio ganó el que ganó. Y eso es no es algo que ellos no quieran mostrar, es algo que no pueden mostrar. ¿Qué diría el Tribunal de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, que es un actor importante que participó en la creación de la aprobación de los estatutos y las bases de licitación de cada uno de los sistemas de gestión? ¿Tú crees que la Fiscalía Nacional Económica obligaría a los sistemas de gestión a publicar los precios o dirías están bien? Desde mi humilde opinión, yo creo que ellos diseñaron algo con buena intención, pero que no está funcionando. ¿Isidro? Sí, mira, al respecto hay una mirada económica que te dice lo siguiente. Te dice, mira, si tú publicas los precios a los cuales tú los licitaste, lo más probable es que en las siguientes licitaciones los oferentes se van a pegar a esos precios. Si tú no publicas los precios a los cuales tú adjudicaste, lo más probable es que las siguientes licitaciones los precios puedan variar mucho más y puedas tener una libertad en los precios mucho menos acotada que si tú, por ejemplo, dices cuál es tu precio máximo de reserva, que también existe, o cuál es el precio finalmente adjudicado. Y creo que se le hizo la pregunta a la Fiscalía Nacional Económica y señaló que no era estrictamente necesario publicarlos. ¿Ya? O sea, entonces, yo creo que tiene mucho que ver con que finalmente el sistema de gestión quiera o no irse por alguna de estas dos vertientes. Es decir, una, publicar los precios máximos de reserva, que en licitaciones sí existen y sí se publican, y también los precios adjudicatarios, que esa es una vertiente. Y la otra vertiente es la que hoy día vemos que no se publica ninguna de las dos cosas. Pero eso es albedrío finalmente del sistema de gestión y también con la venia de la Fiscalía Nacional Económica. Básicamente, lo que uno no quiere hacer con eso es que tú incidas en el mercado de cierta manera. Ahora, ojo con una cosa. A diferencia de la recolección de residuos municipales, en donde es algo mucho más commodity, acá, como es una recolección que tú además entregas soluciones de acopio, sacos o contenedores, y son de repente fracciones de comunas o de repente comunas enteras, el precio, que es un precio por kilo, digamos, recolectado, es súper variable. No es muy estándar. No es que uno tenga más o menos
una banda en donde se mueve esto. Es muy variable respecto a la inversión que hay que poner en contenedores y también, por otra parte, a lo que tú esperas que la comuna entregue. Entonces, yo diría que ahí hay un precio súper variable que, a propósito de eso, yo creo que en la parte de recolección no tendría ese problema. Pero, por ejemplo, en la parte de valorización, que son precios más de mercado, efectivamente ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? Como que hay un mercado que se mueve aquí y como que el precio que tiraron fue este, por ejemplo, en los vidrios. Pero yo te diría que ahí es resorte de lo que haga el sistema de gestión con la venia de la Fiscalía Nacional Económica. No es más que eso, pero existen esos dos caminos, ¿eh? O sea, económicamente, si uno hace el análisis, están esos dos caminos de que te dicen, por un lado, es mejor que lo expongas, y por otro lado te dicen, no, es mejor que esto que no transparente, digamos. Y Carmen Gloria, un poco comparando la experiencia que tiene por largos años tu empresa con respecto a el nuevo modelo de licitaciones de los sistemas de gestión, ¿cómo encuentras tú la transparencia en la publicación de los resultados? Claro, uno inevitablemente compara finalmente que en el mundo municipal está todo abierto, se abre la oferta administrativa, la económica, la técnica. Por lo tanto, uno de alguna manera te permite hacer un análisis finalmente del precio con la coherencia de la oferta técnica, de alguna manera. Ya en el fondo, tantos camiones es coherente. En este caso, si por ejemplo hoy día solamente se te permitiera publicar el precio en el caso de las licitaciones de los sistemas de gestión, no sé si te dice mucho, porque finalmente si tú no sabes cuál fue la oferta técnica de esa empresa o de esas empresas donde no hay sueldos asociados, una empresa se puede haber ido con el sueldo mínimo, otra puede haber ido con un sueldo mucho mayor, por lo tanto el tema del precio no sé si finalmente te logra despejar todo con la transparencia, porque finalmente hay toda una oferta técnica que finalmente puede ser, como te digo, una empresa puede ofertar sueldo mínimo, un tipo de camión, otro camión, entonces finalmente tiene que haber una conexión entre ambas cosas para uno tener cierta tranquilidad que finalmente, y también el tema de las proyecciones, porque finalmente también va a depender del enfoque, si fue optimista, si fue conservador. Entonces, en el fondo ahí efectivamente hay el tema de la transparencia. No sé si solamente se resolvería publicando el precio. Muchas gracias. Bueno, aquí esta pregunta es para todos y bastante larga, así que me doy el permiso de un poco leerla. Tiene que ver con que la creación de la ley REP existió mucha, pero mucha atención en los equilibrios de mercado. Se preocupó mucho de que la libre competencia se destacara, pero también la formalidad en los gestores. Un poco ya con el año de trabajo, ¿cierto? Y quizá el año y medio en neumáticos y la experiencia que ustedes tienen, ¿creen que esto está desarrollándose positivamente? ¿Cuáles serían los factores críticos que recomendarían a los sistemas de gestión poner atención para el éxito de las licitaciones? Por otro lado, ¿la igualdad en la competencia entre los gestores está ocurriendo? ¿Qué necesitan mejorar los gestores para calificar en la formalidad del nuevo sistema de licitaciones? ¿Los gestores están cumpliendo la formalidad definitivamente que les impone la ley REP? 20 preguntas en uno. ¿Ya? Contesta cualquiera. ¿Ah? Básicamente, los gestores están cumpliendo su formalidad. Hay competencia leal, ¿cierto?, de gestores para participar y entrar en las licitaciones. ¿Se va a producir este equilibrio de mercado competitivo como pensaba la ley REP? Partamos por Isidro. Sí, yo te diría que una de las problemáticas que uno tiene cuando se adjudica o cuando tú participas en una licitación es que tienes que tener todos los permisos listos para poder operar. Lo cual, la problemática que tiene eso es que favorece mucho a los que están, más que a los que vienen. Es muy difícil meterse en una licitación de la ley REP si tú no tienes los permisos. ¿Por qué? Porque los permisos te pueden costar entre 6 a 12 meses conseguirlos. Y lo que puede pasar ahí es que tú, por ejemplo, entraste a un punto de acopio. Tú dijiste, mira, yo tengo un galponcito que he recolectado residuos por mucho tiempo, le vendo a los gestores que compran, por ejemplo, a Recupac, Sorepa. Soy el típico microempresario que tiene su galponcito y que hace esto. Entonces digo, mira, hay una licitación de punto de acopio, voy. Total, no creo que me cueste tanto sacar la resolución.
Y lo que termina pasando es que te adjudicas y después te dicen, ya, perfecto, muéstrame su documentación. Espera, déjame ir a tramitarlo. Pasan 12 meses y evidentemente todo lo que fue la licitación ya no es. Y efectivamente eso evidentemente atenta contra la competitividad de esto, claramente. Porque es muy difícil meterse en una licitación si es que tú ya no tienes experiencia previa y todos los papeles al día. Y la problemática de eso es que para eso tú tienes que haber participado en otro tipo de negocios y haber derivado en esto. Y yo te diría que ahí es donde uno empieza a ver por qué hay cierto tipo de licitaciones que empiezan a quedar con muy pocos oferentes o bien desiertas. Entonces, claramente ahí hay un temazo en donde la cantidad de gestores que se esperaba que existiera a propósito de esto han sido mucho menores. Porque al final, tú para ser un gestor que opere con un sistema de gestión, tienes que estar con todo reglado y lamentablemente eso no depende solamente de ti. Depende de un organismo fiscalizador que se demora muchísimos meses en darte una aprobación de repente muy sencilla. Yo diría que ahí hay un gran tema respecto a la cantidad de oferentes que hoy día tienen los sistemas de gestión en las distintas licitaciones. A propósito de eso, hay gestores que, claro, en valorización están los típicos grandes que ya tienen todo eso resuelto hace 30 años. Pero yo estoy hablando de la otra parte, la parte de los puntos limpios, en la parte de los puntos de acopio o en la misma parte de la recolección. Ahí es donde se supone que había más posibilidades de que existiese competencia. Pero con estas reglas es muy difícil que aparezcan nuevos, porque se demora mucho. Perfecto. Pedro. Yo creo que el escenario que plantea la ley REP no posibilita la entrada de nuevos actores o la minimiza. Y lo digo con experiencia de causa porque yo partí Rembre desde cero y me costó mucho. Y he visto muchas empresas de reciclaje chicas quebrar estos últimos 3 años, con la crisis del cartón, muchos recicladores de base, que no lo hemos nombrado, pasar terribles tiempos. Y yo creo que los recicladores de base son fundamentales para nuestro ecosistema. Creo que si uno hace un resumen hasta ahora, todavía minimizamos su aporte. Yo creo que ellos son como las reales abejas que hay en Chile. Yo admiro mucho las abejas. Y ellos van con la capilaridad, van a cada calle, a cada pasaje, sin ley, sin incentivo de grandes empresas pagando por detrás. Pagando a los sistemas integrados de gestión, me refiero, como corresponde, pero la verdad es que falta que ellos sean más potenciados. Nosotros tenemos un sistema de reciclaje que ha funcionado por mucho tiempo en Chile, que son los recicladores de base. Y por otro lado, creo que las pymes no pueden entrar. Entonces, como dice Isidro, están solo los grandes y el sistema está diseñado para eso. Aquí no pueden hacer un corner shop de reciclaje. No puede. Y nosotros, yo al menos como chileno, estoy orgulloso de corner shop. De que una empresa de tecnología la rompa en el mundo. Qué lindo sería tener un corner shop de reciclaje, pero no se puede. Entonces creo que nos pusimos una camisa de fuerza de que impide a esos corner shops y también les hace la pega mucho más difícil a los recicladores de base. Esa es mi humilde opinión. Perfecto, muchas gracias. Carmen Gloria. Bueno, es un poco repetir lo que ha dicho Isidro y Pedro. Efectivamente acá, y tal como lo comentábamos anteriormente, el hecho de que empresas pequeñas finalmente haciendo sus proyecciones no logran cumplir esta expectativa, finalmente
terminan quebrando. O sea, efectivamente ese es el riesgo. Entonces, finalmente está hecho pensando en empresas grandes que tienen la espalda para soportar. O sea, efectivamente nosotros hemos participado en licitaciones donde efectivamente nuestra expectativa de rentabilidad era mucho más alta, pero seguimos ahí. O sea, a pesar de que efectivamente en licitaciones nosotros estamos perdiendo plata, estamos ahí. Entonces, efectivamente, eso una pyme no podría, o sea, ya habría cerrado. Por lo tanto, eso ahí muestra de que finalmente las condiciones y la exigencia finalmente están hechas para que ese desafío y ese esfuerzo que hace una empresa como la nuestra de mantenerse ahí y no dejar la licitación, sino que seguir apostando, porque finalmente es una apuesta, el que sí, vamos a conseguir esos kilos que dijimos que íbamos a tener, lo pueden hacer solamente las grandes empresas. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y por último, quisiera darle la palabra a todos ustedes, a Pedro primero, para 2 minutos libres de exponer tus temas y tus mensajes más importantes. Yo solamente me gustaría terminar cerrando con que cada uno de los que está sentado aquí es fundamental. Cada grano aporta. El sistema es imperfecto, es un sistema nuevo, casi por definición un sistema nuevo no funciona bien. Por lo tanto, cada aporte es importante, es decir, oye, el barquito le entra agua por acá, el barquito le entra agua por allá. Arreglemos esto, pero y tratemos de ayudarnos, porque hay mucho más oportunidades que potenciales peleas entre competidores. Faltan plantas de selección, faltan muchas. Ojalá hubieran el cuádruple de recicladores base, pero hoy día ¿por qué no hay? Porque para ellos es muy difícil. Yo lo veo, es muy difícil. De hecho, yo me inspiré para hacer Rembre en un reciclador de base que pasaba por mi comuna y le preguntaba, oiga, don José, se llama José Gaicheo, ¿cómo es la pega? Y me iba contando. Y después al mes siguiente me decía, ya no recolecto, ¿qué era? Cartón. ¿Por qué? Porque me ocupa mucho el triciclo. Ah, ya. Y ahí empecé a aprender. Y en el fondo, yo creo que cada uno ve el problema de una arista distinta y puede mejorarlo. Desde los que hacen contenedores de basura, contenedores de reciclaje, los que hacen camiones, los que operan camiones, los que operan centros de segregación y los valorizadores. Todos no tenemos que rendirnos, porque yo conozco varios actores que han dicho, sabéis que ya no quiero operar, no quiero ir a las licitaciones, prefiero ir de otra forma. Y yo a todos ellos, si es que hay alguno acá, les diría, tengan fe en el sistema y mejorémoslo, no tiremos la toalla, porque realmente no merecemos tener una ley de reciclaje en Chile. Muchas gracias. Isidro. Sí, yo apelaría por, tal como dice Pedro, estar dentro de un sistema de gestión es extremadamente complejo, extremadamente desgastador emocionalmente y de mucha presión, porque uno básicamente es como el centro de muchas partes. Ahora, sin embargo eso, yo diría que una de las grandes tareas de los sistemas de gestión es articular esto. Y para articular, tú tienes que contactarte, tienes que conversar y tienes que colaborar. Si no se dan ninguna de las tres cosas anteriores y solamente el contacto que uno tiene con los sistemas de gestión es a través de las licitaciones, que tal como vimos acá, no tienen mucha información, toda esa riqueza de poder articularse de mejor manera se pierde. Cuando uno va a contratarse con un sistema de gestión, está clarito que con una licitación vas a poder ganar o perder en virtud de si tu propuesta fue mejor o peor. Perfecto, check. Y eso está sumamente arreglado y el que gana es el que tiene la mejor oferta y ahí no se puede, digamos, falsear más que eso. Pero lo que viene después, que es cómo tú colaboras para que, por ejemplo, los kilos que uno pensaba no son, para que las participaciones ciudadanas suban o para que finalmente las personas del municipio bajen un poquito la ansiedad de lo que quieren, que es básicamente que un servicio al 100% el día 2, esa es la parte que uno necesita de los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque de esa manera uno lo que tiene para posterior, como decía Pedro, para la licitación siguiente, uno se pregunta, ¿vale la pena estar aquí? O, como decía también Carmen Gloria, bueno, a eso hay que sumarle entonces un delta.
que es el delta de la forma que tú tienes que operar y aparte de la incertidumbre. Entonces yo te diría que en la medida que los sistemas de gestión colaboren de mucho mejor manera y que articulen esto de mejor manera con todos los temas de libre competencia detrás, eso es, el check está. Pero eso no puede ser que los sistemas de gestión se cierren. No pueden ser que los sistemas de gestión finalmente sean un organismo en donde uno no tenga la posibilidad de poder conectarse con ellos. Porque ahí se pierde mucho valor. Sobre todo porque finalmente nosotros que somos los que estamos haciendo el trabajo, de ahí se saca mucha riqueza de lo que está pasando. Y eso tiene que compartirse, no tan solo para los estamentos de operación de los sistemas de gestión, sino que para los demás estamentos que trabajan también internamente. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de mejoramiento, primero en la forma en que uno se relaciona con los sistemas de gestión, y por otra parte yo creo que es el momento de hacer que las bases de licitación, luego de un año de operarlas, empezar a hacer todos los cambios y pedirle, lamentablemente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con todo el tiempo que se demora, perfeccionarlas, cambiarlas. Porque es la única manera de que ya tenemos un año operando. Ya hubo un montón de cosas que fueron buenas, un montón de cosas que no fueron tan buenas. Pero ninguna de esas cosas la hemos intentado cambiar hoy día. Como que seguimos lo mismo. Y ya llevamos un año. Por lo tanto, yo creo que es la oportunidad de tomar los aprendizajes y plasmarlo de dos formas. Primero, de la relación que se tiene con los sistemas de gestión, mucho más colaborativa, mucho más abierta. Y segundo, de todas las cosas que hacen que las bases no sean competitivas, poder en este caso volverlas mucho más. Otra cosa, para terminar, es el tiempo de implementación de cuando tú pones una base de licitación. Crucial. Si tú tienes un tiempo de implementación muy bajo, vas a tener menos oferentes. Súper claro. Si son tiempos de adjudicación de semanas, claramente lo único que vas a tener son las empresas que están operando. Entonces, entre más tiempo se tomen para hacer las licitaciones, de manera que los gestores puedan, en este caso, poder tener la posibilidad de armarse para una licitación, va a ser muchísimo mejor. Yo creo que esas son las tres cosas importantes. Muchas gracias. Carmen Gloria. Bueno, yo complementando un poco lo que dice Pedro Isidro, yo creo que aquí tenemos que seguir trabajando en un trabajo colaborativo entre el sistema de gestión, el gestor y el municipio. O sea, claramente aquí estas tres patitas tienen que trabajar de manera más colaborativa. Tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta en lograr que aumente la participación de la población en el reciclaje. O sea, si nosotros no logramos motivar a los vecinos a que comiencen a reciclar, a trabajar el tema de la calidad, o sea, vamos a seguir exactamente igual, porque al final aquí tenemos un problema de volumen, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo y un desafío de alguna manera de trabajar las tres áreas, las tres partes las patitas de esta mesa, en el fondo digo yo, donde claramente tenemos que hacer un trabajo y un esfuerzo para poder motivar, incentivar a la población a que se sume a esta iniciativa. De lo contrario, vamos a estar trabajando y haciendo esfuerzo sin lograr finalmente que lo que necesitamos es que suceda, que la gente se motive a reciclar. Muchas gracias a los tres, Carmen Gloria, Isidro, Pedro, por haber participado, a todos ustedes por haber escuchado. Muchas gracias y vamos por una ley mejor. Muchas gracias.